En 1954, en el corazón de la selva chiapaneca, a 20 kilómetros del pueblo de Ocosingo, María Elena Ramírez, de 42 años, con 5 hijos y las manos callosas de 15 años trabajando la tierra, compró por 300 pesos un barco de carga abandonado que llevaba 34 años varado en medio del bosque. El vendedor, un hombre nervioso llamado Esteban Cortés, le entregó las llaves oxidadas con manos temblorosas. Es suyo. Pero no pregunte sobre su historia. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. María Elena no preguntó. Necesitaba un techo para sus hijos después de que el patrón los echara de la finca donde Roberto había trabajado hasta su muerte 6 meses atrás. Lo que María Elena no sabía es que el Estrella del Pacífico guardaba un secreto que las autoridades de Chiapas habían ocultado durante 34 años. Entre 1920 y 1935, ese barco había sido usado como centro de operaciones para una red de tráfico de niños indígenas que arrebató a más de 300 menores de sus comunidades Tzeltal y Tzotzil, vendiéndolos a familias ricas. Y algunos de esos niños nunca llegaron a sus compradores. María Elena llevaba a sus hijos por el sendero embarrado. La selva olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Adelante caminaba Tomás, su hijo mayor de 15 años, con los hombros anchos de Roberto, y esa forma de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. Cargaba el baúl más pesado sin quejarse. Desde la muerte de Roberto, había dejado de hablar casi por completo. Detrás venía Sofía, de 12 años, con 2 trenzas negras que le llegaban a la cintura. Sus ojos verdes, los únicos en toda la familia, eran de una inteligencia afilada. Roberto siempre decía que tenía cerebro de doctora. Carmen, de 9 años, saltaba sobre las raíces del camino, incapaz de quedarse quieta. Era la más ruidosa, con una risa como campanitas. Roberto la llamaba mi colibrí. Los gemelos, Diego y Daniel, de 6 años, venían atrás tomados de la mano como siempre. Tan idénticos que solo Roberto había podido distinguirlos sin esfuerzo. Desde su muerte, no se separaban ni un metro. María Elena caminaba al final, con el rebozo rojo de su boda amarrado a la cintura. Era el único objeto bonito que poseía. Roberto se lo había regalado la noche antes de casarse. «El rojo te queda bien», había dicho con timidez. Y entonces el barco apareció entre los árboles. Un monstruo de madera de 30 metros, con 3 mástiles como huesos blanqueados, apoyado en ángulo contra un montículo de tierra. Pintura desprendida, ventanas rotas, enredaderas trepando por el casco. El olor a madera podrida y algo dulzón llegaba hasta donde estaban. «Mamá, no podemos vivir ahí», susurró Sofía. María Elena tragó saliva. 300 pesos gastados. Ningún otro lugar a donde ir. «Es nuestro ahora», dijo. «Vamos a limpiarlo». María Elena recordaba los domingos cuando Roberto estaba vivo. Olían a café de olla con canela y piloncillo que Roberto preparaba en la estufa de leña. El café era más agua que café, pero él le agregaba especias y el olor llenaba toda la casa de adobe. Podía escuchar el borboteo del agua, ver sus manos grandes vertiendo el líquido oscuro en tazas desportilladas, sentir el calor del vapor en su cara. Los domingos, Roberto no trabajaba. Se sentaban en el piso de tierra de su casa y comían pan dulce que él traía del mercado. Conchas, orejas, cuernos. Roberto siempre escogía los más grandes para los niños. «Ustedes están creciendo», decía, revolviendo el cabello de Diego o Daniel. «Nosotros ya crecimos todo lo que vamos a crecer». Sofía leía en voz alta de la Biblia rota que tenían. Roberto escuchaba con ojos cerrados, una sonrisa pequeña en los labios. «Vas a ser maestra algún día, Sofía, o doctora, algo importante». Carmen bailaba sin música, solo porque tenía 6 años, y el mundo era un lugar donde uno podía bailar sin motivo. Roberto la levantaba sobre sus hombros y daba vueltas mientras ella gritaba de alegría. Tomás ayudaba a reparar lo que se rompía durante la semana. Roberto le enseñaba cada paso, hablándole como a un aprendiz. «Cuando claves un clavo en madera vieja, primero haces un agujero pequeño, así no se parte». Tomás escuchaba todo, recordaba todo. Los gemelos jugaban con soldaditos de madera que Roberto había tallado. Figuras torcidas que no se parecían mucho a soldados, pero que los niños amaban como si fueran de oro. Y María Elena observaba desde el umbral viendo a su familia.
Roberto siempre le decía que se sentara con ellos, pero ella prefería estar ahí, en el borde, donde podía verlos a todos de una vez. Era su forma de contar sus bendiciones. Los domingos olían a canela y café. Sonaban como la risa de Carmen y la voz de Sofía leyendo. Sabían a piloncillo derretido. Se sentían como las manos callosas de Roberto tomando las suyas cuando los niños dormían, existiendo juntos bajo las estrellas. Entonces llegó aquel martes de noviembre. Roberto trabajaba en la construcción de un granero nuevo en la finca de don Augusto Velázquez. Ese martes llovió fuerte. El capataz Horacio ordenó seguir trabajando. El patrón quiere esto terminado en 2 semanas. No vamos a parar por un poco de agua. Roberto estaba en el techo cuando vio que una viga principal estaba partida, reparada solo con alambre. Bajo la lluvia y el peso, se estaba doblando. Bajó. Le dijo a Horacio que la viga cedería, que necesitaban evacuar el techo. Horacio lo miró con desprecio. Esa viga lleva 3 días ahí. Si fuera a romperse ya se hubiera roto. Vuelve al trabajo o vete sin paga. Roberto insistió. Ernesto López, otro trabajador, dijo después que nunca había visto a Roberto insistir en nada. Era un hombre que hacía su trabajo y volvía con su familia. Pero ese día no dejó ir el tema. Va a matar a alguien, dijo Roberto asustado. Horacio se acercó. Le puso un dedo en el pecho. ¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo? Te estoy diciendo que esa viga está rota. Y yo te estoy diciendo que vuelvas a trabajar o te largas. Roberto miró el techo. 11 hombres todavía arriba. Luego miró a Horacio. Voy a hablar con don Augusto. Eso fue su error. Nadie saltaba al capataz. Horacio sonrió. No fue una sonrisa amable. Está bien. Ve a hablar con el patrón. Pero primero, trae la viga nueva del almacén. Está en la parte de atrás, en el 2.º nivel. Si tanto te preocupa, cárgala tú mismo hasta acá. El almacén estaba a 300 metros. Las vigas del 2.º nivel pesaban más de 100 kilos. Se cargaban entre 4 hombres. Roberto era fuerte, pero no podía cargar 100 kilos solo. Todos lo sabían, incluyendo a Horacio. Pero Roberto fue. Ernesto dijo que Roberto caminó hacia el almacén bajo la lluvia, con la espalda recta, sin mirar atrás. 15 minutos después, escucharon el grito. Cuando llegaron, encontraron a Roberto en el suelo del 2.º nivel. La viga había caído. O la habían soltado sobre él. Le había golpeado la cabeza y su cráneo estaba abierto. Todavía vivía cuando lo encontraron. Sus ojos estaban abiertos, mirando el techo de zinc, y sus labios se movían sin sonido. Ernesto sostuvo su mano mientras moría. Roberto pareció verlo, solo por un segundo, y sus labios formaron una palabra. Elena. Murió 30 segundos después. Don Augusto vino esa noche a caballo, con Horacio caminando detrás. No desmontó. Tu esposo tuvo un accidente. Se cayó en el almacén. Murió instantáneamente. No sufrió. Mentira. Ernesto le había dicho la verdad, que Roberto había vivido casi 2 minutos, consciente, sabiendo que estaba muriendo. Don Augusto le dio 200 pesos. Por el funeral y para que te ayudes, pero no puedes quedarte en la casa. Necesito ese espacio para el nuevo capataz. María Elena tomó el dinero porque no tenía otra opción. Enterró a Roberto con 150 pesos, un ataúd de pino, una misa rápida, una tumba en la parte pobre del cementerio donde no había lápidas, solo cruces de madera con nombres escritos en carbón. 3 días después del funeral, Ernesto vino de noche, mirando sobre su hombro. «Tengo que decirte algo sobre Roberto», susurró. Le contó que Roberto no fue al almacén a buscar una viga. Fue a buscar documentos que había visto 2 semanas antes, escondidos detrás de costales de maíz. Documentos que mostraban que don Augusto reportaba 80 trabajadores al gobierno cuando solo empleaba 40, quedándose con los salarios de los otros 40. Fraude que sumaba más de 20.000 pesos al año. Roberto iba a tomar los documentos y llevarlos a las autoridades en San Cristóbal. Iba a denunciar a don Augusto. La viga no se cayó sola, dijo Ernesto con lágrimas. Yo estaba ahí. Vi a Horacio subir al almacén justo después de Roberto. Escuché voces. Escuché a Roberto gritar. Y luego escuché el golpe. Cuando Horacio bajó, tenía una sonrisa en la cara. Y los documentos que Roberto buscaba ya no estaban. María Elena sintió que el piso se movía. ¿Se lo dijiste a alguien? ¿A la policía? Ernesto la miró como si estuviera loca. ¿La policía?
¿El comandante Gutiérrez que recibe 500 pesos al mes de don Augusto? Elena, si hablo, voy a terminar exactamente como Roberto. Y tú también. Y tus hijos van a quedar huérfanos. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Roberto era un buen hombre, el mejor que conocí. Pero el mundo no es un lugar para hombres buenos. Es un lugar para hombres callados. Tú tienes 5 hijos. Quédate callada. Sobrevive. Y se fue. En el bolsillo del pantalón de Roberto, María Elena había encontrado su reloj. Un reloj de bolsillo barato que había comprado de segunda mano 5 años atrás. La carátula rajada, la cadena oxidada, pero funcionaba. Roberto nunca lo usaba para saber la hora, pero lo cargaba como amuleto de la suerte. El reloj se había detenido a las 2:47 p.m., la hora exacta en que Roberto murió. María Elena lo sostuvo esa noche, escuchando el silencio donde debería haber estado el tic-tac, y tomó una decisión. No iba a quedarse callada, pero tampoco iba a morir como Roberto. Iba a sobrevivir. Y algún día encontraría la verdad. Después de la muerte de Roberto, María Elena tuvo exactamente 3 opciones, y las 3 eran imposibles. La primera llegó 3 días después del funeral. Doña Beatriz Velázquez, esposa de don Augusto, una mujer delgada con perlas falsas en el cuello y un sombrero ridículamente grande, llegó en su coche negro. «Querida», dijo con voz dulce como miel envenenada. Se sentó sin invitación y sacó un sobre blanco de su bolso. «Mi esposo es un hombre generoso. Le preocupan las familias desprotegidas». Puso el sobre en la mesa. 5.000 pesos. Más dinero del que María Elena había visto en toda su vida. Suficiente para comprar una casa, para alimentar a sus hijos durante 2 años, para enviar a Sofía a la escuela. Por supuesto, este dinero viene con una pequeña condición. Mi esposo necesita que firmes estos papeles. Dicen que la muerte de Roberto fue un accidente laboral, que recibiste compensación y que no hay malentendidos sobre lo que pasó. ¿Malentendidos? Qué palabra bonita para decir, no nos acuses de asesinato. Si firmas, recibes el dinero hoy. Y mi esposo conoce a una familia en Tuxtla que necesita empleada doméstica. 50 pesos al mes más comida y techo. Podrías llevar a los niños, empezar de nuevo, olvidar todo. María Elena miró el sobre. 5.000 pesos. Miró a sus hijos fingiendo no escuchar desde la otra habitación. Si firmaba, sus hijos comerían, vivirían. Si firmaba, traicionaba a Roberto. Decía que su muerte no importaba. Necesito pensarlo. Doña Beatriz la miró sorprendida. ¿Pensarlo? Querida, te estoy ofreciendo 5.000 pesos. ¿Qué hay que pensar? Dije que necesito pensarlo. Doña Beatriz guardó el sobre con un suspiro. Tienes hasta el viernes. Después, la oferta se retira y desocupas la casa de todos modos, sin dinero, sin nada. Opción 1. Toma el dinero, vende tu silencio, traiciona a tu esposo, sobrevive. La opción 2 llegó una semana después con el padre Ignacio. Un hombre pequeño con lentes gruesos que había estado en la parroquia durante 15 años. Vino el jueves por la tarde. María Elena, he estado rezando mucho por ti. Por Roberto, por los niños. Sé que estás considerando la oferta de la familia Velázquez. Y sé que hay dudas en tu corazón sobre lo que pasó con Roberto. ¿Cómo sabía? El padre se ajustó los lentes. Ernesto vino a confesión. Me contó lo que te dijo sobre las sospechas. Ernesto había hablado. En confesión, pero había hablado. Quiero que entiendas algo, María Elena. Ernesto es un buen hombre, pero es un hombre asustado. Los hombres asustados ven conspiraciones donde solo hay tragedias. Roberto murió en un accidente. ¿Usted estaba ahí? No, pero sé esto. Si empiezas a hacer acusaciones contra don Augusto Velázquez, un hombre con dinero, poder y amigos en lugares altos, no vas a ganar. Solo vas a destruir a tu familia. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Quedarme callada? Sí. Quédate callada. Acepta que no puedes cambiar lo que pasó. Enfócate en lo que puedes controlar. Tus hijos, su futuro. No tomes el dinero si te hace sentir mal. Pero tampoco busques problemas. Vive tu vida. Sobrevive. Esa es tu cruz. Cárgala con dignidad. Se levantó para irse. En la puerta. Dios ve todo. Si hubo injusticia, Él hará justicia. En esta vida o en la siguiente. Pero no es tu trabajo hacerla. Opción 2. No tomes el dinero sucio, pero tampoco hagas nada. Vive en pobreza con dignidad. Deja que Dios se encargue. Es decir, nunca.
La opción 3 llegó de un lugar inesperado. De la boca de Sofía. Era viernes por la mañana, el día del deadline. María Elena estaba sentada mirando el reloj detenido de Roberto, tratando de decidir. Sofía entró y se sentó a su lado. Tomó su mano. ¿Vas a tomar el dinero de la señora Beatriz? No lo sé. ¿Por qué no? María Elena miró a su hija. Esos ojos verdes tan inteligentes. Porque tomar ese dinero sería decir que lo que le pasó a tu papá estuvo bien. Que su vida valía 5.000 pesos y nada más. Sofía asintió lentamente. Pero si no tomas el dinero, ¿cómo vamos a comer? No lo sé. ¿Y si buscamos la verdad? Si encontramos pruebas de lo que don Augusto hizo. María Elena se rió sin humor. ¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? ¿Quién me va a ayudar? Entonces estamos atrapadas. Tomar el dinero y traicionar a papá. O no tomarlo y morir de hambre. O buscar justicia y que nos maten. ¿Sí? Sofía apretó la mano de su madre. Pero hay una cuarta opción. Sobrevivimos primero. Y cuando seamos más fuertes, cuando tengamos un lugar seguro, cuando no tengamos que preocuparnos por comida cada día, entonces buscamos la verdad. No ahora, pero algún día. María Elena miró a su hija de 12 años hablando como mujer de 40. ¿Y cómo sobrevivimos sin tomar el dinero? Sofía sonrió. Compramos el barco. El Estrella del Pacífico olía peor por dentro de lo que olía por fuera. María Elena empujó la puerta. Tuvo que patearla 3 veces antes de que cediera. Y fue golpeada por un olor a moho, madera podrida, agua estancada y algo metálico que hizo que se cubriera la nariz. Todos se quedan afuera hasta que yo revise, dijo, bloqueando a Tomás. Entró sola. La cabina principal tenía bancas de madera podrida alineadas contra las paredes. Una mesa larga que se había partido por la mitad, ventanas rotas cubiertas con tablones. El piso cubierto de hojas muertas, ramas, excrementos de animales, charcos de agua verde. En las paredes alguien había clavado papeles, docenas de papeles. Se acercó a uno entrecerrando los ojos en la luz tenue. Era una lista de nombres. No solo nombres. Nombres con números al lado. Registro de transferencias, 1923. Niño, Memba 47, Miguel, 7 años. Celtal. Transferido 15-03, 1923. Destino, familia Ortega, Guadalajara. Pago, 500 pesos. Niña, Monra 48. Ana, 5 años. Tzotzil. Transferida, 18-03, 1923. Destino, familia Domínguez. DF. Pago, 450 pesos. La lista continuaba. 20 nombres en ese papel solo. Miró la pared de enfrente. Más papeles. Más listas. Registro 1924. Registro 1925. Registro 1926. Caminó por la cabina leyendo. Sus manos temblaban. No eran solo listas, eran contratos, recibos, cartas. Una carta fechada 8 de abril de 1925. Escrita en papel con membrete oficial. Gobierno del Estado de Chiapas. Departamento de Asuntos Indígenas. Estimado señor Velázquez, confirmamos el recibo de los 45 niños huérfanos de las comunidades Tzeltal, entregados bajo el Programa de Integración y Civilización aprobado por el Gobierno estatal. Los niños serán colocados con familias apropiadas que pueden proporcionarles educación y oportunidades. El pago de 12.000 pesos ha sido transferido. Atentamente, Lic. Fernando Castillo Mora, director de Asuntos Indígenas. María Elena tuvo que sentarse en una de las bancas podridas porque sus piernas dejaron de funcionar. Velázquez. El apellido del patrón que había empleado a Roberto, que probablemente había ordenado su muerte. El apellido en estos documentos de 30 años atrás, vendiendo niños indígenas como ganado. Don Augusto Velázquez tenía 60 años. En 1925 hubiera tenido 35. Edad perfecta para estar construyendo un imperio sobre los huesos de niños robados. Se levantó, siguió leyendo. Encontró una carta fechada 1928, escrita en caligrafía temblorosa. Por favor, mi hijo tiene 6 años. Se llama Mateo. Tiene una marca de nacimiento en el hombro derecho como una luna. Fue tomado de nuestro pueblo el 12 de enero. Por favor, díganme dónde está. Pagaré lo que sea. No había firma. No había respuesta. Encontró otra carta, 1931.
Han pasado 3 años desde que se llevaron a mi hija Rosa. Me dijeron que estaría en una escuela en la ciudad. Fui a la dirección que me dieron. La casa no existe. La familia no existe. ¿Dónde está mi hija? Sin firma, sin respuesta. Encontró un documento oficial, 1933. Certificado de defunción. Nombre: desconocido. Sexo: masculino. Edad aproximada: 8-10 años. Causa de muerte: fiebre tifoidea. Lugar: barco Estrella del Pacífico. Firma: Dr. Héctor Maldonado. Otro certificado. Misma letra, diferente fecha. Nombre: desconocido. Sexo: femenino. Edad aproximada: 6 años. Causa de muerte: neumonía. Lugar: barco Estrella del Pacífico. Otro. 15 certificados de defunción. Todos niños. Todos desconocidos. Todos murieron en este barco entre 1928 y 1935. María Elena sintió bilis subiendo por su garganta. Esos niños no fueron vendidos a familias. Murieron antes de poder ser vendidos. Los dejaron morir aquí, en este barco. Corrió hacia la puerta, llenando sus pulmones con aire de la selva. Tomás estaba ahí con ojos anchos. «Mamá, ¿qué pasó?» No podía hablar. Se sentó en el suelo afuera del barco, cabeza entre las rodillas, tratando de no vomitar. Sofía se arrodilló a su lado. «Mamá, ¿qué viste?» María Elena levantó la cabeza. Miró a sus 5 hijos parados alrededor de ella, asustados, confundidos. Hay documentos ahí dentro. Documentos sobre cosas muy malas que pasaron hace mucho tiempo. Niños que fueron robados de sus familias, algunos que murieron, que... Carmen empezó a llorar. Los gemelos la abrazaron. «¿Quién hizo eso?», preguntó Tomás, voz peligrosa. María Elena tragó saliva. «Don Augusto Velázquez, el patrón, el hombre para quien trabajaba tu padre». El silencio fue tan denso que podía sentirlo presionando contra su piel. Tomás habló primero. «Papá sabía». No era pregunta. «Creo que sí. Creo que encontró algo. Creo que por eso murió». «Entonces tenemos que decirle a alguien», dijo Sofía. «Tenemos que mostrarles los documentos». «¿A quién? ¿A la policía que trabaja para don Augusto? ¿Al gobierno que firmó esos documentos permitiendo que los niños fueran tomados?» Nadie respondió. María Elena miró el barco. Este monstruo de madera podrida que había tragado la infancia de cientos de niños. Este era su hogar ahora. «Vamos a limpiar la cabina principal. Vamos a sacar toda la basura, los papeles, las hojas. Vamos a convertir este lugar en un hogar. Y vamos a guardar los documentos. Los vamos a esconder. Y algún día, cuando sea seguro, cuando seamos más fuertes, cuando encontremos a alguien que nos crea...» Tocó el bolsillo donde guardaba el reloj detenido de Roberto. «Algún día vamos a hacer que don Augusto Velázquez pague por lo que hizo. A esos niños, a tu padre, a todos». Tomás asintió. Era la primera vez que lo veía sonreír desde el funeral. Papá estaría orgulloso. Roberto hubiera querido que sus hijos estuvieran seguros, no viviendo en un barco planeando venganza contra un asesino. Pero Roberto estaba muerto. Y María Elena estaba viva. Y a veces, sobrevivir era la única venganza disponible. 2 semanas después, la cabina principal era habitable. Quemaron todo lo roto. Lavaron el piso con agua del arroyo. Clavaron tablones sobre las ventanas rotas. María Elena guardó todos los documentos. Los metió en una caja de metal que encontró en otra cabina. Los envolvió en hule para protegerlos de la humedad y escondió la caja debajo del piso en la cabina trasera. Cada vez que leía los nombres, Miguel, Ana, Pedro, Rosa, cientos de nombres que representaban cientos de vidas robadas, sentía que algo se apretaba en su pecho como un puño. Roberto había muerto tratando de exponer al hombre que hizo esto. Ella no iba a dejar que su muerte fuera en vano. Pero primero tenía que mantener vivos a sus hijos. La primera noche en el barco nadie pudo dormir. Habían extendido sus petates en el piso de la cabina principal. María Elena había colgado mantas viejas sobre las ventanas para bloquear el viento nocturno. Afuera la selva hacía ruidos extraños. Aullidos de monos que sonaban casi humanos. Gritos de pájaros nocturnos. El crujido constante de ramas mientras animales invisibles se movían en la oscuridad. Y otro sonido. María Elena lo escuchó alrededor de la medianoche. Un grito.
débil, distante, pero definitivamente un grito. Se sentó derecha en su petate, corazón golpeando en su pecho. ¿Lo escuchaste?, susurró Sofía desde su petate. ¿Sí? ¿Qué fue? Probablemente un animal, un mono o un pájaro. Pero no sonaba como animal. Sonaba como una persona. Sonaba como un niño gritando. El sonido vino otra vez. Más fuerte esta vez. Un grito agudo, lleno de terror, que duró 3 segundos antes de cortarse abruptamente. Carmen empezó a llorar. Los gemelos se arrastraron hacia el petate de María Elena y se acurrucaron contra ella. «Mamá, quiero irme», sollozó Carmen. «Este lugar está embrujado. Hay fantasmas de los niños muertos». «No hay fantasmas. Los fantasmas no existen. Es solo la selva, solo animales». Tomás se levantó. Tomó uno de los machetes y caminó hacia la puerta. «¿Qué haces?». María Elena siseó. «Voy a ver qué es». «No vas a ninguna parte». El grito vino de nuevo. Esta vez no era uno. Eran varios. 3, 4, 5 voces diferentes. Todas gritando al mismo tiempo, todas sonando como niños, todas llenas de pánico y dolor. Y luego silencio. Silencio tan completo que María Elena podía escuchar su propia sangre corriendo en sus oídos. Nadie se movió durante el resto de la noche. Se quedaron acurrucados juntos en el centro de la cabina. Los gritos no volvieron, pero cuando el sol finalmente salió, María Elena vio algo que hizo que su sangre se helara. En el piso, justo enfrente de la puerta, había huellas. Huellas de pies descalzos. Pequeños. Huellas de niño. Pero cuando salió a revisar, no había nadie afuera. Solo las huellas en el piso de la cabina. Huellas que no habían estado ahí cuando se fueron a dormir. María Elena no durmió durante las siguientes 2 noches. Se quedaba despierta con una vela encendida, sentada cerca de la puerta con el machete de Roberto en las manos, escuchando. Los gritos venían cada noche alrededor de medianoche. Siempre los mismos. 3 o 4 voces de niños gritando en una lengua que sonaba como tzeltal o tzotzil. Y cada mañana, las huellas. Siempre las mismas huellas pequeñas en el piso, como si alguien hubiera caminado por la cabina durante la noche. Carmen rogaba cada día que se fueran. «Este lugar está maldito. Los niños muertos están aquí». Pero Sofía, con esa inteligencia afilada, dijo algo diferente. «Las huellas son reales. No son de fantasma. Mira, hay lodo seco en ellas. Alguien caminó aquí. Alguien vivo». María Elena se arrodilló junto a su hija. Sofía tenía razón. Las huellas no eran solo impresiones. Había lodo real, seco, en el piso. ¿Pero quién? ¿Y por qué entrarían mientras dormimos? Tomás, que había estado parado en la puerta, se volvió hacia ellas. «Voy a quedarme despierto esta noche. Voy a esconderme. Y cuando sea que esté haciendo esto, venga, lo voy a atrapar». María Elena miró los ojos de su hijo. Esos ojos de Roberto llenos de determinación. «Está bien. Pero no solo. Yo me quedo contigo». Esa noche, María Elena y Tomás se escondieron en la cabina pequeña de atrás. Dejaron la puerta entreabierta apenas lo suficiente para poder ver la cabina principal donde el resto de los niños dormían. Sofía sabía el plan. Los gemelos y Carmen no dormirían mejor sin saberlo. Medianoche llegó. Los gritos comenzaron, pero esta vez, con María Elena despierta y escuchando cuidadosamente, se dio cuenta de algo. Los gritos no venían de afuera del barco. Venían de adentro, de abajo. Del nivel inferior del barco, debajo de la cabina principal. Agarró el brazo de Tomás y señaló hacia abajo. Él asintió. También lo había escuchado. Los gritos continuaron durante 2 minutos. Luego silencio. Y luego un sonido nuevo, madera crujiendo. Una tabla del piso en la cabina principal se levantó. Lentamente. De abajo hacia arriba. Y una mano pequeña salió. Una mano de niño. La mano empujó la tabla completamente hacia un lado y una cabeza emergió. No era un fantasma, era un niño. Real, vivo. Probablemente de 8 o 9 años. Tenía el cabello negro y enmarañado. La piel morena oscura, ropa hecha de harapos. Estaba tan delgado que se podía ver cada hueso de su columna mientras se arrastraba fuera del agujero. Detrás de él, otra cabeza. Una niña, tal vez 7 años. Luego otro niño. Luego otra niña. 4 niños en total. Se movían como ratones, silenciosos, rápidos, mirando alrededor constantemente como si esperaran que alguien los atrapara. El niño mayor se acercó al lugar donde Sofía dormía. Se inclinó, mirándola por un largo momento,
y María Elena vio algo en su cara que hizo que su corazón se partiera. Nostalgia. El niño extendió una mano, casi tocando el cabello de Sofía, pero se detuvo a 1 centímetro de distancia, como si no se atreviera, como si no fuera digno. Luego se movió hacia donde Carmen dormía. La miró de la misma forma. Los otros 3 niños hacían lo mismo. Miraban a los gemelos dormir. Observaban sus caras, como si estuvieran memorizando cada detalle. Y entonces María Elena entendió. Estos niños no tenían familia. Habían estado viviendo en el nivel inferior de este barco, probablemente por años, escondidos, solos, sobreviviendo. Y venían cada noche a ver a los niños de María Elena dormir porque necesitaban recordar que las familias existían. Que los niños podían ser amados, cuidados, protegidos, cosas que ellos nunca habían tenido. María Elena se levantó. Los 4 niños se voltearon tan rápido que 2 de ellos tropezaron y casi cayeron. «No corran», dijo María Elena en voz baja, poniendo el machete en el suelo para mostrar que no era una amenaza. «No les voy a hacer daño, prometo». Los niños la miraron con ojos enormes llenos de miedo. El mayor se puso frente a los otros 3, protegiéndolos con su cuerpo pequeño y frágil. «¿Hablan español?», preguntó María Elena. El niño mayor asintió lentamente. «Un poco. Nos obligaron a aprender, antes». «¿Cómo se llaman?». El niño la miró con confusión, como si no entendiera la pregunta. «¿Nombres? No tenemos. Nos quitaron nombres, nos dijeron solo números». María Elena sintió que algo se rompía en su pecho. «¿Cuánto tiempo han estado aquí? ¿En el barco?». El niño miró a los otros. Ninguno respondió. «No sabemos. Mucho tiempo, desde que éramos más pequeños». «¿Y sus familias?». Los 4 niños miraron al suelo. «No sabemos dónde están», susurró una de las niñas, la más pequeña. «Nos trajeron aquí. Dijeron que íbamos a ir a escuela. Dijeron que íbamos a tener mejor vida, pero…». No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. María Elena se arrodilló para estar a la altura de los niños. «Escuchen. Mi nombre es María Elena. Estos son mis hijos. Tomás, Sofía, Carmen, Diego y Daniel. Acabamos de mudarnos a este barco porque no teníamos otro lugar a donde ir. Sé que tienen miedo. Sé que no me conocen. Pero prometo que no voy a lastimarlos. Prometo que no voy a entregarlos a nadie. Y si quieren…». Se le quebró la voz. «Si quieren pueden quedarse con nosotros. Podemos ser una familia». Los 4 niños la miraron como si hubiera hablado en un idioma extraño. El mayor negó con la cabeza lentamente. «No puede. Si nos encuentra, nos llevará de nuevo. Y a usted también. A sus hijos. ¿Quién los encontrará?». El niño tragó saliva. «El hombre. El hombre viejo con ojos de víbora. Viene a veces. Revisa el barco. Se asegura de que todo esté cerrado. Sellado. Que nadie sepa». La sangre de María Elena se heló. «¿Cómo se llama ese hombre?». «No sé su nombre, pero…». El niño señaló uno de los documentos que María Elena todavía no había guardado. «Su nombre está en los papeles. Siempre el mismo nombre». María Elena se levantó y caminó hacia el documento. Lo arrancó de la pared y lo leyó a la luz de la vela. «Contrato de transferencia. Firmado por Augusto Velázquez Márquez. Cargo: Director de Operaciones. Fecha: 12 de agosto de 1934. Augusto Velázquez. El mismo hombre que había empleado a Roberto. El mismo hombre que probablemente había ordenado su muerte. El mismo hombre que había vendido a cientos de niños como ganado. Y todavía venía a este barco. Todavía revisaba que su crimen estuviera bien escondido. Lo que significaba que sabía que había niños viviendo aquí. Y no le importaba. O peor, quería que se quedaran escondidos. Testigos vivos enterrados donde nadie los encontraría nunca. María Elena sintió rabia. Pura, caliente, incandescente rabia. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Hace 2 lunas. Viene cada 2 o 3 lunas. 2 lunas. 2 meses. Lo que significaba que vendría de nuevo pronto. María Elena miró a Tomás. Luego miró a los 4 niños. Tan delgados, tan asustados, tan rotos. Tomó una decisión. «Escuchen. No sé cómo y no sé cuándo, pero voy a hacer que ese hombre pague por lo que les hizo. A ustedes. A todos los niños que pasaron por este barco. A mi esposo que murió tratando de detenerlo». El niño mayor la miró con algo que podría haber sido esperanza, si la esperanza no hubiera sido golpeada fuera de él años atrás. «No puede. Es muy poderoso. Tiene policías, tiene jueces, tiene todo».
Entonces voy a tener que ser más inteligente que él. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sintió algo más que dolor y miedo. Sintió propósito. Los 4 niños la miraron en silencio. Luego el mayor habló. Hay más. Más documentos. Abajo, en el nivel inferior, donde vivimos. Cajas y cajas, con nombres, con lugares, con pruebas. María Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Me los pueden mostrar? El niño dudó. Luego asintió lentamente. Pero tiene que venir sola. El espacio es pequeño. Y tiene que prometerme algo. ¿Qué? Cuando encuentre las pruebas. Cuando haga que el hombre viejo pague... Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¿Nos puede ayudar a encontrar a nuestras familias? Nuestras madres y padres. No sabemos dónde están. Solo queremos volver a casa. María Elena extendió la mano y tocó suavemente la cabeza del niño. Él se estremeció al tacto, como si no recordara la última vez que alguien lo había tocado con gentileza. Te lo prometo. Vamos a encontrar a sus familias. Vamos a llevarlos a casa. Todos ustedes. El niño empezó a llorar. Los otros 3 también. Sollozos silenciosos, como si incluso después de todo lo que habían sufrido todavía tuvieran miedo de hacer ruido. María Elena los abrazó a los 4. Sintió sus cuerpecitos frágiles temblando contra ella. Y en ese momento, su misión cambió. Ya no se trataba solo de vengar a Roberto. Se trataba de salvar a estos niños. De encontrar justicia para cientos de menores robados. De asegurarse de que Augusto Velázquez pagara no solo por un asesinato, sino por décadas de crímenes. «Muéstrame los documentos», dijo. El nivel inferior del barco olía a tierra húmeda y desesperación. María Elena siguió al niño mayor, quien finalmente le había dicho que lo llamara número 23 porque no recordaba su nombre real. Por una escalera de madera tan podrida que algunos peldaños se doblaban bajo su peso. El nivel inferior del barco olía a tierra húmeda y desesperación. María Elena siguió al niño mayor, quien finalmente le había dicho que lo llamara número 23 porque no recordaba su nombre real. Por una escalera de madera tan podrida que algunos peldaños se doblaban bajo su peso. Tomás insistió en ir con ella, cargando una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El espacio era claustrofóbico. El techo tan bajo que María Elena tenía que agacharse. Hacía calor, un calor sofocante. El piso estaba cubierto de paja sucia que probablemente había estado ahí desde 1935. «Aquí», dijo número 23 señalando hacia una esquina oscura. María Elena levantó la lámpara. Había 7 cajas de madera apiladas contra la pared, cada una del tamaño de un baúl grande. Y cada una llena hasta el borde de papeles, carpetas, sobres amarillentos. «Esto es todo desde cuando el barco funcionaba», dijo número 23. Los hombres dejaban papeles. Nosotros los juntamos. Pensamos que tal vez algún día alguien vendría que nos creyera. María Elena se arrodilló frente a la primera caja. Sacó un folder al azar. Contrato de adopción. 1927. Niña, 1912. Nombre original. Ixchel. 8 años. San Juan Chamula. Transferida a Familia Mendoza, Ciudad de México. Pago, 800 pesos. Firma. Augusto Velázquez Márquez. Condiciones. La niña será rebautizada con nombre cristiano. No se le permitirá hablar su lengua nativa. No tendrá contacto con su familia biológica. Debajo había una carta en letra temblorosa. Señor Velázquez, soy la madre de Ixchel. Por favor, déjeme verla. Han pasado 2 años. Solo quiero saber que está bien. Fechada 1929. Sin respuesta. María Elena cerró el folder y abrió otro. Registro de defunción. 1931. Niño. 256. Desconocido. 5 años. Causa. Desnutrición severa. Observaciones. El niño se negó a comer durante 18 días. Murió en la madrugada del 23 de mayo. Cuerpo enterrado en fosa común. Coordenadas marcadas en mapa adjunto. Firma. Dr. Héctor Maldonado. Un mapa dibujado a mano mostraba un punto marcado con X a 500 metros al norte. ¿Hay una fosa ahí?, preguntó María Elena. Número 23 asintió. Hay 3. Al norte, al este, al sur. Ahí enterraron a los que morían. O a los que nadie quería comprar. ¿Cuántos? No sabemos. Tal vez 60, tal vez 100. 100 niños muertos, enterrados en fosas sin nombre.
María Elena siguió leyendo documento tras documento. Encontró listas de compradores. 32 familias ricas que habían comprado niños entre 1920 y 1935. Nombres completos, direcciones, cantidades. Encontró correspondencia entre Velázquez y funcionarios del gobierno. Carta del gobernador 1924. Estimado Augusto, el programa de integración indígena tiene mi apoyo completo. Procede con las transferencias. Mi oficina proporcionará documentos legales. Por cada lote de 20 niños recibirás autorización oficial. Los detalles financieros permanecerán privados. Gobernador Carlos Vidal Sánchez. El gobierno no solo sabía, era cómplice. Encontró fotografías. Una mostraba 20 niños indígenas en fila, todos con números colgando de sus cuellos. Número 45, 46, 47. Hasta 64. Niños entre 4 y 10 años. Algunos lloraban. Ninguno sonreía. Detrás un hombre de traje con bigote grueso. Augusto Velázquez, 30 años más joven. Otra fotografía mostraba el interior del barco en 1926. Literas de madera apiladas 3 niveles de alto, tan estrechas que apenas cabía un niño. Al menos 40 literas. Condiciones peores que una prisión. Tomás había estado revisando otra caja. Sacó un libro grande con portada de cuero. Era un registro contable. Libro de cuentas. Operación Estrella del Pacífico, 1920-1935. Columnas meticulosas. Fecha, nombre, número, comunidad, edad, precio de venta, comprador, comisión a autoridades, ganancia neta. Ganancia total 1920-1935. 847 más 500 pesos. Casi 1 millón de pesos. En la última página, una nota con tinta negra. Operación suspendida junio 1935. Razón. Nuevo gobierno federal muestra interés en asuntos indígenas. Presidente Cárdenas envió inspectores. Riesgo alto. Registros trasladados al barco para almacenamiento. Continuar cuando clima político mejore. ABM. Había planeado reanudar algún día. María Elena miró a número 23. Dijiste que los hombres seguían trayendo niños después de 1935. ¿Hasta cuándo? El último niño llegó hace 2 años. Una niña. Tenía 3 años. Lloraba mucho. Luego se enfermó. Murió. 17 años después de la supuesta suspensión. María Elena se sentó, rodeada de evidencia de uno de los crímenes más atroces imaginables. Tenía pruebas que podían destruir a Velázquez, exponer a familias ricas, implicar a funcionarios. Pero, ¿a quién mostrárselas? La policía local trabajaba para Velázquez. El gobierno estatal había sido cómplice. Las familias compradoras tenían poder. Y ella era una viuda pobre con 5 hijos. «Mamá, podemos llevar esto a San Cristóbal», dijo Tomás. «Debe haber alguien que no esté comprado por Velázquez». Tu padre intentó exponer a ese hombre por robar salarios. Lo mataron. Esto es 1000 veces peor. Número 23 la miraba. ¿Entonces no va a hacer nada? No. Voy a hacer algo. Pero voy a hacerlo bien. Voy a ser inteligente. Voy a encontrar la forma de protegerlos y de exponer a ese monstruo. ¿Cómo? María Elena tocó el reloj de Roberto. Todavía no lo sé, pero voy a averiguarlo. Durante los siguientes 10 días, María Elena desarrolló un plan. Primero ganó la confianza de los 4 niños. Les dio comida real, tortillas, frijoles, arroz. La primera vez que comieron comida caliente, los 4 lloraron. Enseñó a sus 5 hijos a tratar a los otros 4 como hermanos. Sofía empezó a enseñarles a leer. Carmen jugaba con ellos. Los gemelos compartían sus soldaditos. Tomás les enseñó a pescar. Lentamente los 4 niños empezaron a sonreír, a confiar. Número 23. Finalmente recordó su nombre real. Mateo. La niña de 7 se llamaba Lupita. Los otros 2 todavía no recordaban, así que los llamaron Pedro y Rosa. Segundo, María Elena organizó los documentos. Pasó horas cada noche seleccionando los más importantes. 30 contratos con firmas de Velázquez, 20 cartas de madres buscando hijos, 15 certificados de defunción, el libro de cuentas completo, 10 fotografías, 5 cartas de funcionarios. Los metió todo en una mochila de lona que podía cargar fácilmente. Tercero, hizo copias.
Copió a mano la información más importante en cuadernos. Nombres de víctimas, compradores, fechas, cantidades, ubicaciones de fosas. Hizo 3 copias completas. Escondió una en el bosque bajo un árbol marcado. Otra dentro del colchón de paja. La tercera con los documentos originales. Si alguien encontraba y destruía una, tendría las otras. Cuarto, necesitaba un aliado. Alguien fuera del alcance de Velázquez. Alguien con poder. Sofía tuvo una idea. «Mamá, ¿recuerdas al primo de papá, el que se fue a la Ciudad de México? ¿Martín?» «Sí. Papá decía que trabajaba en una oficina del gobierno federal, algo sobre derechos». María Elena recordó vagamente. Martín Soto, primo segundo de Roberto. La última vez que lo vio fue hace 5 años, en el funeral de la madre de Roberto. Martín había llegado con traje hablando de su trabajo en la secretaría de algo. ¿Crees que podría ayudar? Porque era familia de papá, porque es lo correcto. Está bien, voy a escribirle una carta. La carta tomó 3 días. La reescribió 7 veces. Estimado Martín, no sé si recuerdas a María Elena, esposa de tu primo Roberto Soto. Nos vimos por última vez en el funeral de tu tía, hace 5 años. Te escribo porque Roberto murió hace 6 meses en un accidente que creo no fue accidente. He encontrado evidencia de un crimen que ha estado ocurriendo durante 30 años en Chiapas. Tráfico de niños indígenas. Más de 300 menores robados y vendidos. Docenas murieron, enterrados en fosas sin nombre. Tengo documentos, contratos con firmas, fotografías, registros contables, cartas de funcionarios del gobierno estatal aprobando la operación. El responsable es rico, poderoso, con conexiones con policía local y autoridades estatales. Necesito ayuda de alguien fuera de Chiapas. Roberto me dijo que trabajabas en alguna oficina en la capital relacionada con derechos. Tengo 5 hijos que proteger. No puedo viajar a la capital, pero puedo enviarte copias de documentos si me das una dirección segura. Por favor, Martín. Por Roberto. Por los 300 niños que merecen justicia. María Elena Ramírez, viuda de Soto, región de Ocosingo, Chiapas. ¿Cómo enviarla? No podía ir al correo de Ocosingo. Velázquez tendría informantes. Tomás se ofreció a llevarla a San Cristóbal, 2 días de camino. Puedo enviarla desde ahí. Nadie me conoce. María Elena quiso decir no, que era peligroso. Pero Roberto había muerto a los 32 defendiendo lo correcto. Está bien, pero vas y vuelves directo, sin hablar con nadie. Al día siguiente, Tomás partió con la carta, 10 pesos, y el reloj de Roberto. Mientras Tomás estaba fuera, algo cambió todo. Era el 10º día. María Elena lavaba ropa en el arroyo con Sofía y Carmen cuando escuchó gritos desde el barco. Mateo estaba en la entrada señalando hacia el sendero. «¡Viene alguien! ¡Un hombre en caballo!». El corazón de María Elena se detuvo. «Rápido, los 4, vayan abajo. Escondan todo, no hagan ruido». Mateo, Lupita, Pedro y Rosa desaparecieron. María Elena cerró la trampilla. «Sofía, Carmen, los gemelos actúen normal, estamos limpiando». El sonido de cascos se acercaba. El jinete apareció entre los árboles. Un hombre de unos 60 años, bien vestido con traje oscuro. Cabello gris peinado hacia atrás. Bigote grueso. Ojos fríos como vidrio. Era la misma cara de las fotografías de 1926. Augusto Velázquez. María Elena sintió que la sangre se le helaba, pero forzó una sonrisa. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarlo?». Velázquez desmontó. La miró con desprecio. «¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi propiedad?». «¿Su propiedad? Este barco es mío. Lo compré hace 3 semanas a Esteban Cortés. Tengo los papeles». Algo parpadeó en los ojos de Velázquez. Sorpresa. Luego rabia. Esteban no tenía derecho a vender esto. Yo le pagué para que lo vigilara, no para que lo vendiera a la primera india que pasara. «India», lo dijo como insulto. «Tengo un contrato legal, señor. Pagué 300 pesos. Si tiene problema, puede hablar con un juez». Velázquez se rió. «¿Un juez?». «Querida, yo conozco a todos los jueces de Chiapas. Te voy a hacer una oferta. Te doy 500 pesos, casi el doble, y te vas hoy. Tomas a tus mocosos y desapareces». «¿Por qué querría hacer eso?». «Acabamos de limpiar. Es nuestro hogar ahora». Los ojos de Velázquez se entrecerraron. «Este lugar no es hogar para nadie. Está podrido, peligroso. Podría colapsar y matar a toda tu familia». Era una amenaza apenas velada. «Entiendo los riesgos.
Pero no tenemos otro lugar. Velázquez caminó hacia el barco. Voy a echar un vistazo. Asegurarme de que no han dañado nada importante. El corazón de María Elena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Si bajaba al nivel inferior, si encontraba a los niños, si veía las cajas... Por supuesto, señor. Pero le advierto, el nivel inferior está muy peligroso. Algunas tablas completamente podridas. No querría que se lastimara. Velázquez se detuvo en la entrada. La miró con sospecha. ¿Has bajado ahí? Una vez, para revisar. Pero decidimos no usar ese espacio. Demasiado peligroso para los niños. Velázquez asintió lentamente. Entró al barco. María Elena lo siguió, pulso acelerado. Él caminó por la cabina principal, mirando las paredes donde antes habían estado los documentos. Quedaban los agujeros de los clavos. ¿Había algo en estas paredes cuando llegaste? Preguntó sin mirarla. Solo papeles viejos, señor. Podridos por humedad. Los quemamos para limpiar. Velázquez se volvió bruscamente. ¿Quemaste qué? Papeles viejos. Listas de algo. No podía leerlos bien. ¿Listas de qué? No sé. Nombres, tal vez. Números. No les presté atención. Velázquez dio un paso hacia ella. Su cara roja. Una vena pulsando en su sien. ¿Dónde están las cenizas? ¿Dónde quemaste esos papeles? Afuera, en una pila con la basura. Velázquez salió rápidamente. Fue a los restos de la pila quemada semanas atrás. Pateó las cenizas buscando algo, pero no había documentos ahí. Solo restos de madera y hojas. Volvió hacia María Elena. Su expresión era difícil de leer, alivio mezclado con rabia. «Escúchame bien. Voy a darte 700 pesos. Última oferta. Te vas mañana. Si todavía estás aquí en una semana, la policía te arresta por invasión y tus hijos van a un orfanato». ¿Un orfanato, señor? ¿Como los orfanatos que usted manejaba antes? ¿Los que transferían niños a familias ricas? Fue un error terrible. Velázquez se quedó inmóvil. Su cara blanca, luego roja, luego púrpura. ¿Qué dijiste? Dije que tengo 5 hijos que proteger y no voy a entregarlos a ningún orfanato. Velázquez se acercó tanto que ella podía ver las venas rojas en sus ojos. ¿Quién te dijo sobre orfanatos? ¿Quién te habló de transferencias? Nadie, señor. Solo estaba... No me mientas. La agarró del brazo, apretando tan fuerte que dolía. No quemaste esos documentos. Los leíste. Los escondiste. ¿Dónde están? No sé de qué habla. Me está lastimando. La soltó con un empujón que casi la tiró al suelo. Tienes 24 horas para irte. Si no lo haces, no va a ser la policía quien venga. Va a ser gente que no hace preguntas antes de actuar. ¿Entiendes? María Elena asintió, frotando su brazo donde sus dedos habían dejado marcas rojas. Velázquez montó su caballo. Antes de irse, se volvió. Tu esposo era Roberto Soto, ¿verdad? El que murió en el accidente del almacén. Su estómago se apretó. Sí, pensé que te verías familiar. Roberto era un buen trabajador. Lástima lo que pasó. Los accidentes son tan impredecibles, especialmente cuando la gente hace preguntas que no debería, cuando encuentra cosas que deberían quedarse perdidas. No era amenaza velada, era confesión. Había ordenado la muerte de Roberto. Y ahora le dejaba saber que haría lo mismo con ella. Velázquez se fue, y el sonido de los cascos se desvaneció. Sofía corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué vas a hacer?» María Elena tocó el brazo donde Velázquez la había agarrado. Ya se formaban moretones. «Voy a hacer exactamente lo que no espera que haga». Esa noche reunió a todos, sus 5 hijos y los 4 niños escondidos. Velázquez sabe que encontramos algo. No sabe exactamente qué, pero sospecha. Nos dio 24 horas. Si nos quedamos, envía hombres a matarnos. Los gemelos lloraron. Carmen los abrazó. «Entonces nos vamos», dijo Mateo. «Ustedes tienen que irse. Nosotros podemos quedarnos escondidos». «No, no los voy a dejar. Vamos todos juntos. Pero no vamos a huir. Vamos a atacar primero». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía. «Tenemos 24 horas. En 24 horas voy a asegurarme de que cada persona importante en Chiapas sepa lo que Velázquez hizo. Voy a enviar copias de los documentos a todos. Y cuando sus hombres vengan mañana, van a encontrar un barco vacío y un escándalo creciendo. ¿A quién se los vas a enviar?» «A todos. Al gobernador, al obispo, al comandante de Policía Federal en Tuxtla, a los 3 periódicos más grandes, a la Oficina de Asuntos Indígenas, a 5 abogados diferentes. No todos van a actuar. Probablemente la mayoría están comprados, pero solo necesito que uno tome esto en serio». «Y mientras tanto, ¿dónde vamos a estar?».
Vamos a ir a San Juan Chamula, la comunidad de donde Mateo fue tomado. Vamos a buscar a su familia. Y vamos a quedarnos ahí, protegidos por la comunidad, hasta que sea seguro salir. Mateo la miró con ojos enormes. ¿Vamos a buscar a mi mamá? Sí. Y a las familias de Lupita, Pedro y Rosa también. Les prometí llevarlos a casa. Esa promesa empieza ahora. Trabajaron toda la noche. María Elena escribió 9 cartas idénticas, cada una con un paquete de copias de documentos. 9 sobres gruesos dirigidos a diferentes autoridades y medios. Tomás hizo 3 viajes al pueblo de Ocosingo esa noche, dejando los sobres en el correo en diferentes momentos. Sofía y Carmen empacaron lo mínimo: ropa, comida, los cuadernos con copias. Los 4 niños guardaban las cajas originales en el nivel inferior, cubriéndolas con paja. Si alguien venía, no las encontraría fácilmente. Y María Elena escribió una última carta. La dejó en la cabina principal, clavada en la pared. A quien corresponda. Mi nombre es María Elena Ramírez, viuda de Roberto Soto. Mi esposo fue asesinado hace 6 meses por orden de Augusto Velázquez Márquez por descubrir fraude. Yo descubrí algo peor. Evidencia de que Velázquez operó una red de tráfico de niños indígenas entre 1920 y 1952, robando más de 300 menores y vendiéndolos a compradores ricos. Copias de todos los documentos han sido enviadas a autoridades federales, medios y organizaciones de derechos humanos. Si mi familia o yo aparecemos muertos, sepan que fue por orden de Augusto Velázquez. Y sepan que su crimen ya ha sido expuesto. No puede silenciar la verdad matándonos. Por la justicia de 300 niños robados. Por la memoria de Roberto Soto. María Elena Ramírez, 17 de mayo de 1954. Al amanecer, 9 personas. María Elena, 5 hijos, 4 niños rescatados, salieron del barco y caminaron hacia el bosque, hacia San Juan Chamula, hacia lo desconocido, pero hacia la esperanza de justicia. María Elena miró atrás una vez. El Estrella del Pacífico se alzaba entre los árboles, guardián silencioso de secretos que finalmente serían revelados. Tocó el reloj de Roberto en su bolsillo. Ya casi, mi amor, ya casi. El camino a San Juan Chamula tomó 3 días. 9 personas caminando por senderos de montaña apenas visibles. María Elena al frente con Mateo, quien recordaba fragmentos del camino. Tomás cerrando, siempre mirando atrás. La primera noche durmieron bajo una ceiba, acurrucados para mantener el calor. Sofía leía en voz baja de la Biblia para calmar a todos. Lupita, Pedro y Rosa caminaban en silencio, como si hacer ruido fuera a traer de vuelta a los hombres que los habían capturado. Solo Mateo hablaba, y cada kilómetro recordaba más. Ese árbol estaba aquí cuando me llevaron. Intenté escapar y me escondí detrás. Pero me encontraron. Su voz era plana, como contando la historia de otra persona. ¿Cuántos años tenías? 3, tal vez 4. 3 años. Un bebé. Robado y encerrado durante 5 años. Vamos a encontrar a tu mamá, Mateo, te lo prometo. San Juan Chamula apareció en la tarde del tercer día. Un pueblo de casas de adobe con techos de tejas rojas, construido en una colina rodeada de milpas. La iglesia en el centro, pintada de blanco y verde, con una plaza donde mujeres con huipiles bordados vendían verduras y telas. Era día de mercado, la plaza llena de gente hablando en celtal. Mateo se detuvo en la entrada, su cuerpo temblaba. ¿Qué pasa? Tengo miedo. ¿Y si mi mamá murió? ¿Y si se olvidó de mí? ¿Y si no me quiere? María Elena se arrodilló frente a él. Tomó su cara entre sus manos. Tu mamá nunca te olvidó. Las madres nunca olvidan. Y te va a querer de vuelta más que a nada en el mundo. Entraron al pueblo. Las miradas llegaron inmediatamente. 9 extraños no pasaban desapercibidos. Una mujer mayor se acercó, hablando en celtal rápido. María Elena negó con la cabeza. Lo siento, no entiendo. La mujer llamó a un hombre joven con sombrero de paja. Yo hablo español. ¿Qué buscan? Busco a la familia de este niño. Puso una mano en el hombro de Mateo. Fue tomado de este pueblo hace 5 o 6 años, cuando tenía 3 o 4 años. No recuerda su apellido, pero su nombre es Mateo. Tiene una marca de nacimiento en el hombro derecho como una luna. El hombre tradujo rápidamente. Varias personas se acercaron, hablando todas al mismo tiempo. Una mujer en la multitud gritó algo. La multitud se abrió, y entonces María Elena la vio.
Una mujer de tal vez 35 años, delgada hasta los huesos, con cabello negro trenzado y ojos que habían llorado tantas lágrimas que parecían permanentemente hinchados. Llevaba un huipil bordado con lunas. Lunas por todas partes, docenas de ellas. La mujer se detuvo a 3 metros de Mateo. Lo miró. Él la miró. Nadie se movió. «Mateo», susurró la mujer en español quebrado. «¿Eres tú? ¿Mi Mateo?» El niño no respondió, solo se quedó parado, temblando. La mujer dio un paso adelante. «¿Tienes marca?» «En hombro, como luna. ¿Puedo ver?» Mateo miró a María Elena. Ella asintió. Lentamente el niño se bajó la camisa. Ahí, visible a distancia, había una marca de nacimiento oscura en forma de media luna. La mujer cayó de rodillas. Un gemido salió de su garganta que no sonaba humano. Era el sonido de 6 años de dolor, esperanza, desesperación, todo saliendo al mismo tiempo. «Mi niño, mi Mateo, mi bebé». Mateo corrió. Corrió hacia ella y se lanzó a sus brazos, y los dos cayeron al suelo, abrazados, llorando, repitiendo palabras en tzeltal. Era el sonido de una madre recuperando a su hijo. La plaza entera estalló. Mujeres llorando, hombres limpiándose los ojos. El hombre joven que hablaba español se volvió hacia María Elena con lágrimas. ¿Sabe cuántos niños fueron tomados de este pueblo? No exactamente, pero tengo listas, nombres. 42 niños en 10 años. Hombres vinieron con papeles del gobierno diciendo que los niños irían a escuelas. Los padres firmaron papeles que no podían leer. Los niños nunca volvieron. Tengo los nombres de 30 familias que compraron niños. Y tengo las ubicaciones de 3 fosas donde enterraron a los que murieron. El hombre tradujo. El silencio fue tan profundo que María Elena podía escuchar el viento. Entonces una mujer gritó. «¡Mi hijo! ¿Está en las listas? Santiago, tenía 7 años». Otra. «¡Mi hija Ana!». Otra. «Mis gemelos, Pedro y Juan». En segundos, María Elena estaba rodeada. Sacó el cuaderno donde había copiado los registros. «Voy a leer los nombres que tengo». Empezó a leer. Uno por uno. 312 nombres. Para cada nombre había una historia. Una madre que había buscado durante años. Un padre que había caminado a la Ciudad de México 3 veces. Una abuela que había muerto esperando. De los 312 nombres, 82 eran de San Juan Chamula. Y de esos 82, solo 4 habían sido encontrados vivos. Mateo, Lupita, Pedro y Rosa. Los otros 78 estaban en las listas de vendidos o en los certificados de defunción. María Elena pasó 3 horas leyendo nombres, mostrando copias de documentos, respondiendo preguntas. Lupita fue reclamada por su abuela. Su madre había muerto 2 años atrás de tristeza. La abuela lloraba mientras abrazaba a la niña. Pedro y Rosa no tuvieron tanta suerte. Sus familias no estaban en San Juan Chamula. Venían de otros pueblos. Buscarlos tomaría semanas. Pero el líder del pueblo, un hombre mayor con cara curtida por el sol, habló en español lento pero claro. «Estos niños se quedan aquí hasta que encontremos a sus familias. San Juan Chamula los protegerá. Y usted también se queda. Es peligroso volver. El hombre que hizo esto querrá matarla». María Elena negó con la cabeza. «No puedo quedarme. Tengo que volver. Envié cartas a autoridades y periódicos. Si hay alguna respuesta, llegarán al barco buscándome. Entonces algunos de nuestros hombres irán con usted, para protegerla». «No quiero poner a más gente en peligro». El hombre la miró con respeto. «Usted devolvió a nuestros niños. Nos dio nombres de los que murieron para que podamos llorarlos. Nos dio evidencia para buscar justicia. No está sola. San Juan Chamula pelea con usted». 6 hombres del pueblo regresaron con María Elena y sus 5 hijos. Hombres fuertes con machetes y determinación silenciosa. El viaje de regreso tomó 2 días. Cuando llegaron al barco, encontraron destrucción. La puerta arrancada. Las ventanas destrozadas. Todo lo que habían dejado estaba esparcido y roto. Alguien había bajado al nivel inferior. Las cajas de documentos abiertas, papeles tirados. Buscaban algo específico. Pero María Elena había sido inteligente. Las cajas contenían solo copias y documentos menos importantes. Los originales más valiosos estaban en la mochila que había llevado. En la pared, alguien había escrito con carbón: «Perra entrometida, ya estás muerta, tú y tus bastardos». Sofía se puso pálida. Tomás apretó los puños, pero María Elena sonrió. «Está asustado.
Si no estuviera asustado, ya estaríamos muertos. El hecho de que solo dejó un mensaje significa que no sabe qué hacer. Que mis cartas ya llegaron a alguien importante. Uno de los hombres de San Juan Chamula gritó desde afuera. «¡Alguien viene! ¡A caballo!». El corazón de María Elena latía rápido, pero su mente estaba clara. El jinete apareció entre los árboles. No era Velázquez. Era un hombre joven, tal vez 30 años, con traje y corbata, montando un caballo torpemente. Desmontó. Sacó un pañuelo y se limpió el sudor. «¿María Elena Ramírez? Soy yo». El hombre sacó un sobre de su chaqueta. «Mi nombre es Martín Soto, primo segundo de Roberto. Recibí su carta hace 5 días». María Elena sintió que las rodillas se le debilitaban. Martín había venido. ¿Y? Martín miró alrededor. A los 6 hombres con machetes, al barco destrozado, al mensaje amenazante. «Trabajo en la Comisión Nacional de Derechos Indígenas en la Ciudad de México. Cuando leí su carta pensé que era imposible. Pero mostré los documentos a mi superior. Él los mostró al secretario. El secretario los mostró al presidente». María Elena dejó de respirar. ¿El presidente de la República? El presidente Adolfo Ruiz Cortines personalmente ordenó una investigación federal, no a través del gobierno de Chiapas. Ellos están comprometidos. Directamente desde la capital. Agentes federales llegarán en 3 días. Pero... Miró el mensaje en la pared. «No creo que tenga 3 días. Por eso vine adelante. Para sacarla antes de que Velázquez haga su próximo movimiento». Como invocado, el sonido de muchos caballos llegó desde el bosque. Los 6 hombres levantaron sus machetes. Martín se puso pálido. ¿Cuántos hombres tiene Velázquez? ¡Suficientes! 10 jinetes emergieron. No eran trabajadores, eran pistoleros, hombres con cicatrices, revólveres, ojos muertos. Al frente venía Augusto Velázquez con una escopeta cruzada sobre su silla. Se detuvo a 20 metros. Miró a María Elena, luego a Martín, luego a los 6 indígenas. ¡Qué conmovedor! La viuda entrometida ha hecho amigos. «Don Augusto», dijo Martín, voz temblando pero firme. «Soy representante oficial del gobierno federal. Cualquier acción violenta contra estas personas será considerada agresión contra la Federación». Velázquez se rió. «¿Arrestado? ¿Por quién? ¿Por el comandante Gutiérrez que ha comido en mi mesa durante 20 años? Por agentes federales que llegarán en 3 días con órdenes directas del presidente Ruiz Cortines». El humor desapareció de la cara de Velázquez. ¿El presidente? Recibió copias completas de todos los documentos. Contratos, fotografías, el libro de cuentas, todo. Velázquez miró a María Elena con odio puro. «Perra estúpida, ¿crees que documentos de hace 30 años importan?» «No los estaba salvando», dijo María Elena. «Los estaba vendiendo. Por 850.000 pesos. Y cuando no podía venderlos, los dejaba morir. 62 niños murieron en este barco. Eso no es salvación. Eso es asesinato. Eran indios, salvajes que ni siquiera hablaban español. Les quitó sus nombres, sus lenguas, sus familias. Y a los que no servían, los dejó morir como animales. Mi esposo descubrió lo que hacía y lo mató. Pero no puede matar la verdad». Velázquez levantó la escopeta. Los 6 hombres de San Juan Chamula se movieron frente a María Elena. Martín levantó las manos. «Don Augusto, por favor, piense. El presidente ya sabe. Los agentes ya vienen. Matarnos no cambiará nada. No, pero me hará sentir mejor». Su dedo se movió hacia el gatillo. Y entonces un grito vino desde el bosque. «¡Alto! ¡Policía Federal!». 20 hombres a caballo emergieron desde 3 direcciones rodeándolos. Uniformes federales. Rifles. Al frente, un hombre con rango de comandante. Augusto Velázquez Márquez está bajo arresto por tráfico humano, asesinato y conspiración. Baje el arma. Velázquez miró alrededor. Estaba rodeado. Sus 10 pistoleros no tenían oportunidad contra 20 agentes federales. Lentamente bajó la escopeta. «Esto es un error. Soy amigo personal del gobernador. El gobernador Carlos Vidal también está siendo arrestado en este momento», dijo el comandante, junto con el juez Fernando Ríos, el doctor Héctor Maldonado y otros 12 funcionarios. Tenemos órdenes de arresto para 32 personas. Velázquez miró a María Elena. En sus ojos, ella vio algo que nunca pensó que vería. Miedo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? María Elena tocó el reloj de Roberto en su bolsillo. Mi esposo me enseñó que algunas cosas valen más que la vida. La verdad, la justicia, la dignidad. Usted le quitó su vida, pero no pudo quitarle su legado.
2 agentes bajaron a Velázquez de su caballo. Le pusieron grilletes. Mientras lo llevaban, se volvió una última vez. «No va a durar. Tengo abogados. Tengo dinero. En 1 año estaré libre». María Elena no respondió. Solo lo miró hasta que desapareció. El comandante se acercó. «Señora Ramírez, necesito que venga a la capital a dar testimonio formal. También necesitamos todos los documentos originales». «¿Cuánto tiempo tomará el juicio?» «Años, probablemente. Estos casos son complicados. Velázquez tiene dinero para buenos abogados. Pero con la evidencia que proporcionó, al menos algunos irán a prisión. Y las familias de las víctimas finalmente sabrán la verdad. Algunos, no todos, justicia parcial, no completa. Pero era más de lo que había esperado. El juicio de Augusto Velázquez Márquez tomó 8 años. De los 32 acusados originales, solo 7 fueron a prisión. Augusto Velázquez recibió 25 años. Murió en prisión de un infarto 4 años después, a los 69. Nunca mostró remordimiento. El exgobernador Carlos Vidal recibió 15 años. Salió en 7. Murió rico en su hacienda. El doctor Héctor Maldonado recibió 10 años. Perdió su licencia médica. Los otros 4 recibieron sentencias menores. Todos salieron temprano. 25 cómplices nunca fueron procesados. Murieron, huyeron o tenían conexiones suficientemente poderosas. De las 32 familias compradoras, ninguna fue procesada. Los abogados argumentaron que habían actuado de buena fe. Fue una victoria, pero fue amarga. María Elena nunca regresó al barco. Se quedó en San Juan Chamula con sus 5 hijos. La comunidad les dio una casa pequeña. Tomás aprendió a trabajar la milpa. Sofía enseñó español a los niños del pueblo. Carmen aprendió a tejer. Los gemelos crecieron hablando tzeltal y español. El gobierno federal estableció una comisión para localizar víctimas sobrevivientes. De los 312 niños, encontraron 143 vivos. 82 habían muerto. 87 nunca fueron encontrados. La comisión identificó 3 fosas en el bosque. Exhumaron 102 cuerpos de niños. La mayoría tenían entre 3 y 10 años. Algunos con números de cartón todavía colgando de sus cuellos. San Juan Chamula organizó un funeral masivo. 2.000 personas asistieron. Familias de víctimas de 15 comunidades. Lloraron por niños que habían muerto 30 años atrás. María Elena estaba ahí, parada en la multitud, sosteniendo a Mateo, ahora de 14 años, viviendo con su madre, asistiendo a escuela. 10 años después del arresto de Velázquez, María Elena estaba sentada en la plaza de San Juan Chamula. Tomás tenía 25 años. Era abogado, trabajaba para la Comisión Nacional de Derechos Indígenas. Se había casado con una mujer del pueblo. Tenían un hijo llamado Roberto. Sofía tenía 22. Era maestra en la escuela del pueblo. Había escrito un libro sobre la historia de los niños robados. Carmen tenía 19. Estudiaba medicina en Tuxtla con una beca del gobierno. Diego y Daniel tenían 16. Trabajaban con Tomás documentando casos de injusticia. María Elena tenía 52 años. Su cabello completamente gris. Sus manos más callosas que nunca. Pero estaba viva. Y sus hijos estaban vivos. Y Augusto Velázquez estaba muerto en una celda. Mateo se acercó y se sentó junto a ella. Ahora tenía 14 años, casi un hombre. Alto, fuerte, con los ojos de su madre y una sonrisa que había tardado años en recuperar. «Señora María Elena, mi madre quiere invitarla a cenar esta noche. Dile que estaré ahí». Mateo se levantó, pero se detuvo. «Gracias, por no darse por vencida. Por llevarnos a casa. Por hacer que ese hombre pagara. No tienes que agradecerme, Mateo. Hice lo que cualquier madre haría». «No, usted hizo lo que solo una madre muy valiente haría». Se fue corriendo. María Elena sacó el reloj de Roberto. Seguía detenido en las 2:47 p.m. Había intentado repararlo, pero el mecanismo estaba demasiado dañado. Lo dejó como estaba. Un recordatorio de que el tiempo de Roberto se había detenido, pero el de ella continuaba. «Ya casi, mi amor», susurró. «No terminamos todavía, pero ya casi». El viento sopló desde las montañas, trayendo el olor de la milpa y las voces de niños jugando. Y María Elena sonrió. Epílogo. En 1974, 20 años después del arresto de Augusto Velázquez, el gobierno mexicano erigió un monumento en San Juan Chamula. Una placa de bronce con 312 nombres.
Los nombres de todos los niños que habían sido tomados. Debajo de los nombres, una inscripción, en memoria de los niños robados de sus comunidades entre 1920 y 1952. Nunca olvidados. Nunca en vano. Que su historia nos recuerde que la justicia puede llegar tarde, puede llegar incompleta, pero debe llegar. Gracias a María Elena Ramírez, viuda de Soto, y Roberto Soto, quienes dieron todo por la verdad. María Elena asistió a la inauguración. Tenía 62 años. Caminaba con bastón. Pero su espalda estaba recta y sus ojos claros. Sus 5 hijos estaban con ella, sus 8 nietos. Los 4 niños que había rescatado, ahora adultos con sus propias familias. Cuando le pidieron que hablara, María Elena se acercó al micrófono. Mi esposo Roberto murió creyendo que algunas cosas valen más que la vida. La verdad, la justicia, la dignidad. Durante muchos años, no estuve segura de que tuviera razón. Viví con rabia porque los que hicieron estas cosas no pagaron lo suficiente. Porque algunos escaparon. Porque algunos niños nunca fueron encontrados. Hizo una pausa. Pero hoy, viendo a los sobrevivientes con sus familias, viendo a mis hijos convertidos en abogados, maestros, doctores, viendo este monumento que dice que estos niños importaron, hoy creo que Roberto tenía razón. Sacó el reloj de su bolsillo. Lo sostuvo en alto. Este reloj se detuvo el día que mi esposo murió. Nunca lo reparé. Porque me recuerda que aunque el tiempo de una persona se detenga, el tiempo de la justicia continúa. Lento. Imperfecto. Pero continúa. A todos los que están peleando contra injusticia hoy, a todos los que sienten que es imposible, les digo, no se detengan. La justicia puede llegar tarde, puede llegar incompleta. Pero si pelean, si no se rinden, llegará. Volvió a guardar el reloj. Gracias a todos los que nos ayudaron. A San Juan Chamula, que nos protegió. A Martín Soto, que vino cuando lo llamamos. A los agentes federales que hicieron su trabajo. Y gracias a Roberto, que me enseñó que vale la pena pelear por lo correcto, incluso si nunca ves la victoria. La multitud aplaudió durante 5 minutos, pero María Elena ya no estaba escuchando. Estaba caminando hacia el monumento, hacia los 312 nombres grabados en bronce. Puso su mano sobre la placa. «Ahora sí, mi amor», susurró. «Ahora sí terminamos». Y por primera vez en 20 años sintió paz.